Este es el tutorial de cómo crear tu propio Windows personalizado. Primeros pasos para principiantes. Intro. Y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Voy a ser muy explícito y claro con la siguiente explicación. Este video es un tutorial primera parte, ojo, para principiantes de cómo crear un Windows personalizado a partir, ojo, de una ISO oficial. Y con ello quiero destacar que en este video no vamos a estar aprendiendo aún a cómo aplicar temas ahí a nuestro sistema ya personalizado, cómo realizar grandes cambios radiantes de apariencia. Eso lo iremos haciendo en otra segunda parte u tercera parte de toda esta serie de videos de cómo crear tu propio Windows personalizado. Obviamente dependerá del apoyo que tenga este video. También es importante destacar y conocer cómo quitar ciertos elementos a una ISO oficial para que se adapte a nuestras propias necesidades. Ojo, no buscamos tener un sistema súper acelerado y tener un sistema que no tenga absolutamente nada de servicios. Los servicios de Windows siempre se utilizarán en diferentes ámbitos, siempre son útiles para prácticamente todo. Por ello hay que centrarse en que vamos a quitar ciertos elementos y características que se pueden acoplar a las necesidades de cada usuario. También quiero destacar que no soy un experto en la creación de Windows del tipo des y atendido. Ya lo sé, la censura ante todo. Existen buenos cracks que tienen un gran historial en la creación de Windows super personalizado. Tendríamos por ejemplo a Daniel Rodríguez, a Bader de Técnicos Insight, TecnoPC Ecuador, en fin, varios que sin duda mis respetos para ellos como siempre. Y dicho eso, los siguientes pasos y explicaciones y cambios son a mi propio criterio y puntos de vista. Si tienes otra opinión que sea una crítica constructiva, bienvenido a escribir abajo en los comentarios. Dicho esto, comencemos. Vamos a comenzar primero que nada con que necesitamos de primera instancia el programa NT Lite, el cual obviamente es de pago, pero existe una versión. Por ejemplo, aquí tenemos estas versiones estables, la de 64 o 32 bits y la versión beta 2.1. Quiero destacar, ojo, lo siguiente, que existen en efecto versiones que son de paga para ya personas que obviamente lo comercializan o que tienen funciones obviamente premium. Sin duda puedes utilizar estas versiones que en efecto son de paga y no es ninguna clase de sponsor, pero si no, puedes utilizar las versiones que son para uso no comercial, que es básicamente para crear una ISO obviamente personalizada a partir de tu propio criterio, a partir de quitar ciertos elementos que se adapten a tus propias necesidades. Entonces, bueno, destacando esta parte, ya una vez que obtengas lo que es el programa NT Lite, vámonos directamente a abrirlo. Y también es importante que debes de tener lo que es una imagen oficial. Yo te recomiendo la ISO de Windows 10 2004, que podríamos llamarla como la más estable. Enlace de esa ISO, ojo, abajo también en la descripción para que lo obtengas directamente al servidor de Mega. Y una vez que lo obtengas y una vez que hayas abierto lo que es el programa de NT Lite, ya ahí te estará apareciendo por primera vez que marques si es para uso comercial o no. Si marcas para uso comercial, te estará pidiendo lo que es una key, y si no, le das ahí para uso no comercial. Ya posteriormente lo tienes aquí, lo cambias al idioma de español para efectos de entenderlo más rápido. Y una vez que ya obtengas lo que es la imagen, el ISO de Windows 10, vamos a ver esto porque es importante descomprimir todos los archivos. Aquí tengo Windows 10 2004 de 64 bits. Voy a darle aquí en extraer en esta ISO. Yo por ejemplo tengo WinRAR. Puedes utilizar otro programa de descomprimir para que en efecto empiece a descomprimir todos los archivos de esta ISO. Y obviamente voy a estar trabajando sobre esta carpeta, sobre todos los archivos que está descomprimiendo. Aquí lo podemos ver, toda esta carpeta lo vamos a estar abriendo directamente con el NT Lite. Para ello vamos a darle aquí clic, directorio de imágenes, y vamos a darle aquí, ya lo tengo aquí tal cual, selecciono. Una vez aclarado la carpeta, los archivos de la imagen ISO, de primera instancia vamos a eliminar toda clase de versiones que no vamos a estar utilizando. Yo por ejemplo recomendaría borrar por ejemplo esta de Workstation, la de Pro Education, por ejemplo esta de la de Home Single Language. Vamos a eliminarla, vamos a estar esperando a que elimine cada una de ellas. Vamos a quedarnos únicamente con la versión Home y la Pro. Vamos a estar modificando la Home, realizamos todos los cambios de eliminar y quitar características, elementos. Posteriormente, cuando terminemos con Home, podemos llevar a cabo esa réplica a la versión Pro y vamos a estar esperando que termine acá. Vamos a eliminar lo que es la Education y la Pro Education con el mismo procedimiento en borrar. Una vez que hayamos eliminado las versiones con las cuales no vamos a trabajar, voy a darle aquí tal cual clic, doble clic en Home. Estará cargándose porque es con la cual vamos a estar trabajando aquí en NT Lite. Así es que vamos a estar esperando un poco, doble clic a la versión Home.
Vamos a esperar a que se empiece a cargar. Estos procesos pueden llegar a ser un poco tardados, así es que hay que ser un poco pacientes. Después voy a estar explicando esta parte de predefinido y las sesiones guardadas automáticamente. Esto ya vamos a estar explicando un poco más. Quiero que no se haga demasiado largo el video. Otra clase de explicaciones extra van a estar abajo en la descripción. Como he dicho, no soy un gran experto, pero como he dicho, es para principiantes. Primeros pasos para quitar ciertos elementos que son totalmente, llamémoslo así, innecesarios para un sistema que lo podemos utilizar diariamente. Así es que vamos allá, vamos a estar esperando que se cargue. Una vez que se haya cargado Windows 10 Home, vámonos aquí a componentes, y en componentes nos aparece la primera advertencia sobre el borrado de componentes de Windows. Vamos a darle aquí en aceptar. Aquí es muy importante localizar la parte de Windows Ads. Toda esta parte lo puedes dejar tal cual. Yo recomendaría que así tal cual, porque es soporte de hardware, toda parte del sistema, remoto y privacidad. Aquí yo recomendaría Windows Ads, y en Windows Ads, en la parte donde dice Ads, aquí poder quitar. Por ejemplo, yo no utilizo demasiado lo que son alarmas. La parte de Ads de Xbox, si lo llegaras a utilizar, bueno, la puedes quitar o no. Eso es totalmente opcional. Lo voy a estar removiendo aquí tal cual. Puedes darle aquí en sí, o eso ya dependerá si utilizas alguna clase de vinculación con Xbox. Si no quisieras lo que es Cortana, puedes quitarlo. Aquí, por ejemplo, vamos a estar Office HUD, Office OneNote. Aquí voy a estar removiéndolo. La parte de People, igual de manera, si no lo utilizas, puedes ahí quitarlo. El servicio de SkyAd, bueno, no lo utilizo, ni tampoco el servicio de Wallet, no lo utilizo. De hecho, puedes ver, porque si por ejemplo tienes alguna duda de los componentes que vas a quitar, en la parte de notas dice tal cual alguna de las descripciones, y ya sabemos, aparte tenemos lo que es Google y podemos obviamente navegar y observar de qué se trata cada uno de los componentes. Esto ya dependerá de la necesidad de cada usuario, pero hasta ahí estaríamos dejando esta parte en la parte de componentes. Vamos a ir a características. En características vamos a ver que Direct Play lo debemos tener habilitado, la instalación de Direct Play. Yo recomendaría esta parte. Vamos a estar observando. Acá por ejemplo puedes basarte en mi configuración. Yo por ejemplo aquí activo lo que es el Windows Identity Foundation 3.5 para la cuestión de frameworks. Acá por ejemplo en compatibilidad con el protocolo para convertir archivos SMB, bueno, yo tengo activados todos los tres para una mejor disponibilidad en la cuestión de la red. Aquí por ejemplo, como he dicho, Legacy Components, Direct Play, aquí tal cual marcado estas características. Y bueno, de igual manera, si no te gusta alguna de las configuraciones a partir de lo que tengo o no marcado, déjame decirte que en la parte de descripción te describe tal cual, pues obviamente para qué se diga cada una de ellas, así tal cual. En efecto, cuando ya la tienes, porque por ejemplo cuando la tienes marcada en las características por primera vez, no es que tengas marcadas todas, obviamente están desmarcadas algunas. Y bueno, lo recomendable es poder activar o desactivar algunas como las esenciales, como Windows PowerShell, Windows Identity, acá el Legacy Components, acá por ejemplo los servicios simples de TCP, aquí por ejemplo los servicios simples de TCP/IP que ya están activados. La compatibilidad por ejemplo del servidor SMB1 está desactivado, aquí activarlo. Wolford para clientes, y bueno, ya tal cual por ejemplo Windows Search, inclusive si no lo tiene activado, bueno, actívalo ahí. Y bueno, ya tal cual aquí en la parte de configurar, ojo de sacar lo siguiente, porque aquí sí vamos a estar desactivando pues ciertas cosas, porque hay personas que no les gusta tanto lo que es el floatware, o aquí la publicidad que les aparece por primera vez cuando instalan lo que es un Windows, toda clase de publicidad de Candy Crush y toda clase de publicidad en la parte de la barra de menú. Bueno, pues la podemos desactivar aquí. Esto sí me parece algo muy esencial. Para ello nos vamos a ir en la parte de configurar, en privacidad vamos a seleccionar aquí tal cual. Y bueno, obviamente para efectos de que no se haga demasiado largo lo que es este video, ya tengo preconfigurado tal cual aquí. Por ejemplo, aquí básicamente activo el filtro de Smart Screen para comprobar el contenido web de las URLs en la Windows Store. Yo lo tengo tal cual activado. Con doble clic se puede desactivar, con un clic solo se puede activar. Aquí por ejemplo lo tengo activado. Aplicaciones preinstaladas, que es básicamente las aplicaciones de bloatware, bueno, lo tengo aquí tal cual marcado como desactivado. No me interesan prácticamente para nada. Botón de bandeja de Cortana, si a ti te gusta o no, puedes desactivarlo. Aquí está como predeterminado. Por ejemplo, aquí nos basaríamos en donde dice la instalación automática de aplicaciones patrocinadas, experiencia de consumidor. Aquí tal cual desactivado, porque es totalmente la recomendación de patrocinios en la parte de la barra de menús y todas recomendaciones de juegos que son totalmente basura. Aquí sí
la recomendación es tenerlo desactivado. También las instalar automáticamente en las aplicaciones sugeridas, también desactivarlo siempre es lo más recomendable para que no veas toda esa clase de publicidad absurda. Y bueno, vamos a irnos, por ejemplo, toda esa parte dejarla aquí como predeterminado porque prácticamente no afecta en nada. En la parte de ocasionalmente mostrar consejos de inicio, bueno, aquí yo recomiendo tenerlo desactivado, mostrar esa clase de consejos que también no nos ayudan prácticamente absolutamente para nada, dejarlo así tal cual en desactivado porque absolutamente no le veo gran cantidad de funcionalidad. Vamos a irnos directamente a donde dice permitir la experimentación. Ojo, ¿por qué lo dejo activado esta parte? Porque puede permitir, ojo, acá te lo dice, determina el nivel en que Microsoft puede experimentar con el producto para estudiar las preferencias del usuario o el comportamiento del dispositivo. Y esta parte es muy fundamental porque eso lo envía directamente pues alguna clase de informes, y ojo, únicamente alguna clase de informes de cómo como usuarios vamos trabajando con el sistema, y a partir de eso recolectas información y se la envía a Microsoft para mejorar lo que es el sistema. Por ello yo lo dejaría tal cual aquí inactivado, de igual manera lo puedes dejar como predeterminado. Y en la parte de la telemetría, recopila datos de telemetría y genera informes de igual manera para enviar a Microsoft, la configuración más baja del nivel de seguridad. Y acá tal cual dejarlo, por ejemplo, en básico, mejorado, completo. Bueno, dejarlo acá en la parte donde dice seguridad. Sí, básicamente hay personas que no les gusta tanto la cuestión de la telemetría porque envía cierta información a Microsoft y totalmente, bueno, es totalmente absurdo. Hay personas que dicen eso, pero enviar simplemente informes en la cuestión de seguridad para mejorar el sistema me parece algo enriquecedor para que obviamente tengan algo y si Microsoft se basa en algo para poder mejorar lo que es las ISOs oficiales y también mejorar obviamente pues todo el sistema, incluidas las actualizaciones acumulativas. Por ello yo lo dejaría tal cual aquí en seguridad. Y bueno, ya en la parte, pues obviamente en la parte de configurar, pues yo lo estaría dejando aquí en la parte de privacidad, la recomendación hasta aquí. Terminado la parte de la privacidad, como he dicho, esta es mi configuración, pero de igual manera tú puedes ir desactivando o activando algunos que sean de tu preferencia. Vamos a darle acá porque lo recomendable es Windows Update. En la parte de Windows Update, ojo lo siguiente, aquí por ejemplo mantengo actualizaciones automáticas de los modelos de voz, tenerlo activado. Sí, yo recomendaría tenerlo, sí, porque podemos hablar de un Windows que es totalmente des y atendido. Si no te gustan las actualizaciones, puedes marcar prácticamente algunas de las opciones que tengo aquí como desactivadas, pero obviamente no estás recibiendo ninguna actualización que sea totalmente crítica del sistema en la parte de la seguridad. Por ejemplo, aquí incluir actualizaciones de herramientas de eliminación de software malintencionado, yo no lo recomendaría y por eso lo marco como desactivado. Actualizar automáticamente los controladores de dispositivos e iconos por internet, bueno, aquí tal cual sí lo tengo. Y en la parte del modelo de actualizaciones automáticas de controladores, solo si no está instalado. Porque si lo dejo como predeterminado, puede instalar actualizaciones al controlador y posteriormente no quiero que se haga una clase pues de incompatibilidad. Así es que solo si no está instalado, que sí lleve a cabo el modelo de actualizar automáticamente un controlador. Y en la parte de reiniciar el PC lo antes posible, cuando sea necesario para instalar una actualización, pues claro que sí, tenerlo desactivado, porque no queremos que se nos reinicie la computadora sin nuestro permiso cuando instale alguna actualización acumulativa. Por lo tanto, yo estaría dejando lo que es estas configuraciones en Windows Update. Es la recomendación para crear un buen sistema que sea personalizado con buenas configuraciones. Yo lo estaría dejando tal cual aquí. Si de igual manera, si tú tienes otra configuración, bueno, dejármelo saber abajo en los comentarios. Aquí, por ejemplo, instalación automática del navegador de Microsoft Edge basado en Pred. Si fuera el antiguo Microsoft Edge, yo lo dejaría como desactivado, pero como es con motor Chromium, bueno, yo lo dejo predeterminado. Lo puedo inclusive desactivar u activar, pero yo lo dejo así tal cual como predeterminado, es la recomendación. Luego después nos vamos a ir en servicios. Prácticamente no vamos a modificar nada aquí en servicios porque sin duda los servicios son pues obviamente recomendables. Hay algunos que están ya desactivados, por ende con la ISO oficial hay que dejarlo tal cual porque los servicios nunca sabes cuándo vas a utilizar un programa que va a necesitar cierto servicio. Por ello es lo más recomendable que no te metas tanto en la parte de servicios. Si vamos a estar manipulando un Windows 10 que sea totalmente muy ligero o que no queremos prácticamente que se vincule con algún programa de terceros, bueno, pues sí, meterte aquí en la parte de servicios, pero la recomendación es dejarlo así tal cual, servicios extras, dejarlo tal cual así. Luego después nos vamos a ir aquí en actualizaciones y en actualizaciones limpiar la cola de la actualización con el disk compatible. Vamos a estar seleccionando tal cual aquí y en añadir vamos a añadir lo que es la plantilla del Net Framework 3.5. Lo más recomendable tenerlo añadido aquí porque a veces no
a veces no lo encontramos, no lo añade, entonces es importante añadirlo. Inclusive podemos añadir una actualización acumulativa que no le incluye en este paquetes existentes. Ya sabemos que hay varias actualizaciones que ha lanzado lo que es Microsoft y no la ha incluido a la ISO oficial o justamente la que has obtenido. Por ello podemos darle aquí, una vez que hayamos obtenido lo que es el listado de una actualización acumulativa a partir del catálogo, el catálogo oficial de las últimas actualizaciones acumulativas, que son las más estables, te la voy a estar dejando abajo en la descripción. Yo, por ejemplo, voy a añadir la actualización acumulativa para incluir, por ejemplo, el efecto de transparencia en la barra de menú. Bueno, en el menú de inicio voy a incluirlo, por ejemplo, aquí, última actualización en línea, paquetes, vamos a darle, por ejemplo, últimas actualizaciones en línea, vamos a comprobar y podemos comprobar cuáles son las que faltan. Podemos de igual manera obtenerlas, marcarlas como en cola, pero ojo a destacar lo siguiente, esto ya incluye, esto ya incluiría poder obtenerlas, ya nos estaría pidiendo una función que es premium. Sí, esta es una parte, una contraparte, pero lo que podemos hacer es extraerlas a partir de un catálogo y darle aquí en directorio de contenido de paquetes. Vamos a seleccionar lo que es el origen de la actualización acumulativa. Posteriormente puedes darle aquí en añadir paquetes, seleccionar la actualización acumulativa, aquí tal cual, esperar a que se cargue. Ya la tengo aquí tal cual, aquí seleccionada. Luego, después de haberla añadido, ya de igual manera vamos a pasar a controladores. En controladores, bueno, yo no recomendaría tanto añadir un controlador o no. ¿Por qué? A menos que la ISO la vayas a utilizar, esta ISO la vayas a utilizar únicamente para tu sistema. Bueno, la recomendación es que sí puedes incluir controladores, pues obviamente los que tú quieras, archivos de controladores, directorios de contenido de controladores. Pero si la ISO la vas a compartir, la vas a ocupar para otras computadoras, bueno, no es lo recomendable poder añadir, pues obviamente drivers que únicamente sean de tu sistema. Por lo tanto, aquí tienes la lista de verificada del hardware, los que ya incluye la ISO oficial. Así es que bueno, ahí lo tendríamos. De esta manera vamos a irnos a la parte de registros. Y en registros, bueno, de igual manera puedes añadir algunos registros que ya tú tengas. Por ejemplo, inclusive el de la barra de menú que es transparente, puedes añadirla ya. Vamos a darle aquí en añadir. Puedo darle aquí en añadir. Ya por ejemplo tengo añadido el archivo 20H2 del rec. Es para, por ejemplo, añadir esta parte del menú de inicio que es transparente. Esto puedo añadirlo y bueno, ya ahí estaríamos prácticamente finalizando la parte de configuración, desactivar algunas de las opciones básicas para crear un Windows personalizado. Luego, después de esto, inclusive podemos darle aquí en desatendido. Esa parte prácticamente no hay mucho a modificar, lo estaremos haciendo en una segunda parte en el post installation. Bueno, puedes añadirle un Gran TEU donde puedes incluir ahí varios programas que se instalen durante la instalación de Windows. Esto inclusive lo estaremos haciendo en una segunda o tercera parte. De hecho, para efectos de este video, después de que instalemos lo que es la ISO en VirtualBox, hay un programa, una página web que te permite llevar a cabo esto de seleccionar los programas esenciales o programas básicos, crearlos todo en un TEU de manera comprimida totalmente funcional, lo aplicas y te lo instala de manera inmediata. Por lo tanto, aún no me parece totalmente funcional lo que es esta herramienta de Post Installation. Y vamos a darle aquí en aplicar y añadido aquí en la cola de impresión. Aquí tenemos algunos de los cambios, el resumen total de tareas pendientes que está por realizar. Y bueno, una vez dado aquí en la cola de impresión, vamos a darle aquí en integrar actualizaciones. Y como lo estamos acoplando aquí en los Windows 10 cargado, vamos a también darle aquí seleccionar a lo que es el Windows 10 Pro. Estará desmarcado, vamos a darle aquí tal cual. Si te preguntas por qué tenemos desmarcado lo que es el Microsoft Windows P y el Windows a todo, bueno, básicamente son la parte de la configuración del arranque, por lo tanto vamos a tenerlo desmarcado. Luego después en configurar, de igual manera tener seleccionado Windows 10 Pro, de igual manera aquí tener seleccionado Windows 10 Pro, en configuración todos los cambios que hicimos, de igual manera tener aquí por ejemplo seleccionado. No realizamos cambios en servicio, por lo tanto no vamos a estar ahí prácticamente observando nada. Aquí en configurar Windows 10 Pro marcado, aquí únicamente lo que integraste. En controladores prácticamente no realizamos nada, pero lo abrí, por lo tanto aquí lo estaré seleccionando. En la parte de integrar lo que es registros de igual manera, aquí nada y aquí prácticamente nada. Vale, pues prácticamente ya vamos a finalizar. Y de hecho, si quisieras guardar lo que es solamente todas las configuraciones que hemos hecho, darle aquí en fuente, darle aquí por ejemplo clic, darle por ejemplo clic aquí en predefinido, darle aquí en guardar, darle aquí clic derecho, podemos guardar esta parte. Y darle por ejemplo ahí en aceptar. Se ha guardado prácticamente. Si yo le doy doble clic, obviamente abre toda la configuración que he hecho. Podemos realizar varias clases de configuraciones, de igual manera tenerlas aquí seleccionadas. Por lo tanto, luego después de haber hecho esto, vamos a darle aquí en procesar. Se me olvida una explicación importante en la parte de actualizaciones sin el disk compatible, pero es una larga explicación con la parte de las actualizaciones acumulativas, donde tenemos que dejarlo compatible para que obviamente las actualizaciones que hemos añadido no tengan incompatibilidad con las actualizaciones anteriores, las actualizaciones totalmente viejas. Por lo tanto, esa explicación te la voy a estar dejando abajo en la descripción. Voy a darle aquí en aplicar y posteriormente vamos a darle aquí en procesar y empieza a aplicar todos los cambios pendientes. Vamos a darle que sí.
y en efecto este proceso puede llegar a ser un poco tardado, alrededor de 20 minutos, inclusive media hora, no lo sé, dependerá de cada una de las configuraciones que has realizado. Vamos a estar esperando a que se procese toda esta parte y posteriormente llevar a cabo la instalación de manera rápida y sencilla en VirtualBox. Espero que no sea demasiado largo este video y por eso hablo demasiado rápido, para que vayamos totalmente más fluido en lo que es esta creación de una ISO personalizada, esta creación de un Windows 10 personalizado a partir de quitando ciertas configuraciones, ciertos elementos. Y ahora sí, vámonos a cámara rápida. Finalmente, como he dicho, como se haya terminado lo que es el proceso, ya nuevamente en fuente voy a darle directamente aquí, voy a darle crear imagen ISO y posteriormente puedo directamente darle aquí en Light o lo que quieras, aquí directamente guardar, creas directamente, le das aquí en aceptar y hace lo que es la imagen ISO. Este proceso es demasiado rápido. Así es que después de esto vamos a proceder a instalar esa ISO en VirtualBox. Obviamente todo este proceso de montarla en VirtualBox, toda instalación es totalmente como una instalación totalmente estándar, así es que no voy a estar mostrándola. Voy a pasar directamente ya a lo que es el sistema operativo para que terminemos ya un proceso que quiero que observen. Vamos allá. Finalmente ya he terminado de instalar lo que es el sistema operativo que hemos creado y personalizado, y posteriormente te voy a dar un último tip, porque podemos crear un TO básico, totalmente básico, para instalar programas de un solo, con tan solo un clic, que es básicamente esta página que también te la voy a estar dejando abajo en la descripción, ninite.com, el cual básicamente puedes seleccionar los programas que sean de tu preferencia. Aquí seleccionar algunos que tú requieras. Aquí, por ejemplo, ZZIP, aquí por ejemplo el Chrome, aquí por ejemplo aquí el Audacity, yo que sé, seleccionar algunos de ellos. Después le das aquí pues en obtener el Ninite y posteriormente con tan solo clic te instala lo que es un TEU de todos los elementos básicos que puede tener un sistema, que obviamente no son los mejores programas, pero son sin duda los elementales para cualquier sistema operativo cuando por primera vez lo estás instalando. Finalmente yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. En el próximo video, que obviamente dependerá de cuánto apoyo tenga lo que es este video de personalización, primeros pasos para principiantes. En el siguiente video estaremos obviamente realizando esto con la herramienta de WillTalking, también explicando más acerca de Things++ y otras herramientas que son indispensables para crear un Windows 10 personalizado, aplicando temas, ahí aplicando toda clase de configuración, más enfocado al tema de la apariencia y un poco más al tema de lo que es la optimización. Yo hasta aquí voy a estar dejando lo que es este video. Recuerda suscribirte a este canal y bueno, ya básicamente cuando le das un clic a lo que es el Ninite, es básicamente el TEU que has obtenido de la página oficial a partir de la selección de programas, ya te empieza aquí tal cual a descargar, por ejemplo, lo que es el Chrome. Te lo instala de manera rápida, sencilla, no tienes que hacer prácticamente nada, porque cuando termine lo que es el Chrome seguirá con el Audacity, con el otro programa que he seleccionado, y esto es básico y elemental para cualquier instalación por primera vez de un sistema operativo que lo quieres llenar con complementos necesarios. Y bueno, y ahora sí me despido porque se ha alargado demasiado mucho el video. Master Tutos fuera, peace out.